Buenos días, ¿cómo andan? Hola, buenas. Hola. Buen día. Bueno, veo que me escuchan bien y yo también los escucho bien. Bueno, espero que estén bien y que estén más o menos al día con las cosas que vamos haciendo. Bueno, hoy continuamos con fuerzas elásticas. Vamos a presentar algo que quizás a lo mejor lo escucharon en algún momento, que es el movimiento armónico simple. Bueno, vamos a ver la primera transparencia. A ver. Hola, ¿te puedo hacer una consulta sobre el ejercicio para entregar? Decime, ¿cuál? Eh, ¿El 0 o el 1? el 1. Sí, Con mi grupo nos quedó una duda sobre la velocidad angular, sí, porque le preguntamos algo a Fede y nos dijo que teníamos que tomar como sistema de referencia el origen, pero la sí. hormiga no empieza desde el origen. Está bien. Sí, 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 pero no importa. Tomá, para calcular la velocidad angular me estás diciendo, ¿no? Sí, No importa, tomá el origen de coordenadas. El origen de coordenadas estaba indicado, ¿no? En ese problema. eh, no me acuerdo, pero, o sea, ¿lo deberíamos calcular igual o cuando lo calculamos habría que hacerle algún cambio? Porque No, no. la duda No, que no, tenemos es que si la calculamos como la teníamos pensada, lo estaríamos sí. haciendo desde a partir del punto que empieza la hormiga, digamos. No, no, no. Hacelo desde el origen de coordenadas, no desde el origen de donde empieza el movimiento de la hormiga. Ok, ¿Está dale, bien? ¿Sí? dale, Ok. gracias. Bueno, cualquier cosa, si tenés alguna duda, escribí en el chat. Fede está contestando, creo que en el mismo día. ¿Eh? Pero no hay Dale, listo, problema. gracias. Escribí. Bueno. Bueno, vamos a presentar fuerza elástica, entonces les decía. Bueno, esto es algo que ya conocen ustedes. A ver, esperen que acá tengo algún problema con el chat, que no los veo, no sé por qué motivo. Ah, acá está el chat, sí. Bien. Bueno, esto conocen del CBC, pero vamos a repasarlo, ¿no? O sea, cuando yo tengo un cuerpo agarrado a un resorte ideal, ¿no? Bueno, está agarrado a una pared. Supongamos que el cuerpo está apoyado, ¿no? El resorte se caracteriza por tener una constante K. Los resortes duros tienen constante K grande, los resortes blandos tienen constante K chica, y tiene una longitud natural, ¿no? La longitud natural es aquella en la cual la fuerza de resorte o la fuerza elástica es nula. Entonces, yo estiro el resorte, corro la masa, digamos, ¿sí? Aparece una fuerza que vamos a llamar restitutiva. Es una fuerza que apunta hacia la posición de equilibrio. Ustedes, si no entienden algo, me van preguntando, ¿no? O sea, no hay problema. O sea, me preguntan por el chat, me preguntan de forma oral. O sea, esta fuerza que restituye o tiende a restituir a la masa hacia la posición de equilibrio, la llamamos fuerza restitutiva. Entonces, fíjense, vamos a tomar un sistema de coordenadas especial. Vamos a tomar un eje X, ¿sí? Desde la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, positivo hacia la derecha. Entonces, cuando está a la derecha, el resorte está estirado. La fuerza restitutiva es hacia la izquierda, ¿no? Fíjense, ahí el X, de acuerdo al sistema de coordenadas que estamos tomando, es positivo y la fuerza tiene sentido contrario, negativo. Si yo comprimo el resorte, ahí estoy hacia la izquierda de la posición de equilibrio, el X es negativo y la fuerza restitutiva, o sea, la fuerza que tiende a mover el cuerpo hacia la posición de equilibrio es hacia la derecha. Entonces, este X negativo, la fuerza elástica es positiva. Lo que nos muestra esto es que la fuerza y X, ¿el X qué sería? El estiramiento de la compresión. Creo que en el CBC directamente lo ven como delta L, me parece. Delta L, o sea,
el largo del resorte sobre el largo natural, ¿no? Nosotros al delta L le estamos llamando X directamente. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Lo que es X. X es la distancia medida desde la posición de equilibrio. Entonces hay una ley que se llama ley de Hooke, que nosotros, de acuerdo al sistema de coordenadas que estamos usando, la vamos a escribir así. La fuerza elástica como vector, fíjense, esto es un vector, es menos K por X. ¿Qué es X? Bueno, X es la coordenada X por el inversor. Eso es lo que es X. El X vector, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo. X, ¿qué es? Es la coordenada X por el inversor. Entonces, lo importante es que en la ley de Hooke, fíjense, cuando X era positivo, la fuerza me tiene que dar en sentido negativo, en la dirección de menos I versor. Bueno, esto lo logramos poniendo el signo menos este acá. Cuando X es negativo, o sea, ahora el X es negativo, la fuerza me tiene que dar positiva. Entonces eso también lo logramos con el signo menos. Entonces esta ecuación es la ecuación que vamos a usar para la fuerza del resorte, o sea, menos K por X, donde, ojo, el X no es cualquier cosa. Acuérdense de eso. El X es la distancia desde la posición de equilibrio, el estiramiento o la compresión. ¿Estamos con esto? ¿Se entendió? No me acuerdo si en el CBC lo dan así, ¿no? ¿Lo dan así en el CBC con este X? No, creo que sea con No, L. no, con el L. Con el L, ¿no es cierto? L menos L natural. Sí. El largo natural es el largo del resorte sin fuerza. Digamos. Bueno, entonces, vamos a empezar a plantear lo que se llama el oscilador, ¿no? O sea, ¿qué es el oscilador? Bueno, básicamente el oscilador es agarrar este resorte, alguien con la mano. Este resorte y este cuerpo está apoyado sobre una mesa, ¿no? Alguien con la mano lo saca de la posición de equilibrio y esto empieza a oscilar. En el caso ideal, en que no hay rozamiento, ¿no? Ustedes se dan cuenta, no hay rozamiento ni con el piso ni con el aire. Ese es un caso ideal, ¿no? Es el caso que vamos a tratar en principio. Ese movimiento es perpetuo. No para nunca ese movimiento, porque no hay nada que lo frene. Entonces, ahí nosotros tenemos, si planteamos el diagrama de cuerpo libre, tenemos la normal, tenemos el peso y la fuerza elástica. Entonces, escribimos sobre el eje Y, escribimos normal menos peso igual a 0, sobre el eje X decimos, bueno, la fuerza elástica la vamos a poner menos K por X, esa es la expresión que recién habíamos hablado, y eso es igual a la masa por aceleración. En el eje X no tenemos otra cosa. La aceleración, acuérdense, es la derivada de la velocidad, y la velocidad es la derivada de la posición. En este caso la posición es X, o sea, la velocidad es la derivada de X respecto al tiempo. Entonces, fíjense, la primera conclusión que sacamos, que ya la teníamos de antes, es que si X es negativo, la aceleración es positiva, y si X es positivo, la aceleración es negativa, ¿no? Si no entienden algo, me dicen, lo vemos más en detalle. Entonces, acá decíamos, sobre el eje X tenemos menos K por X, es igual a la masa por la aceleración lo ponemos como la derivada de la velocidad, y a su vez la velocidad la ponemos como la derivada de la posición. Entonces, acá nos queda la derivada segunda. O sea, la derivada segunda, pasamos el m dividiendo, ¿sí? O sea, podemos escribirlo así esto, fíjense. Ponemos menos K, pasamos el m dividiendo. Menos K sobre m por X es igual a la derivada segunda de X, que bueno, esto, ¿se acuerdan que se podía usar esta notación también, ¿no? X, 2 puntos. X, 2 puntos quiere decir la derivada segunda. Bueno, y ahora la pasamos de miembro esto lo pasamos de miembro, lo paso sumando al otro lado y nos queda la derivada segunda más K sobre M por X igual a 0. Esto lo vamos a poner de otra manera, solamente hacemos un cambio de nombre. Perdón, me perdí antes del paso ese. Claro, lo que hice acá, para pasar de acá a este paso, es pasar esto, el K sobre M, X, que está con el signo menos, lo paso del otro lado sumando. Entonces me queda la derivada segunda,
más K sobre M por X igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, entonces les decía, bueno, alguien que quiera entrar, vamos a admitirlo. A ver, esperen que acá tengo algún lío con el... Ahí estamos. Les decía que vamos a hacer un cambio, vamos a llamar omega cuadrado, lo voy a poner acá arriba. Omega cuadrado es K sobre M. El omega recibe el nombre de pulsación. Es un parámetro que ahora vamos a entender un poquito mejor, se lo llama pulsación. Y lo importante, ¿por qué ponemos omega cuadrado? Ponemos omega cuadrado para hacer explícito que este factor que tenemos acá adelante es un número positivo. El K, que es la constante del resorte, y la masa son números positivos. Entonces, acá sobre M lo llamamos omega cuadrado. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, acá está escrito. Es la famosa ecuación, digo famosa porque después ustedes lo van a ver un montón de veces en distintas ramas de la física y de la ingeniería. Es la ecuación del oscilador simple, digamos, o del oscilador ideal, ¿no? Si analizamos con los nombres matemáticos que yo les di la vez pasada, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal de segundo orden. Lineal, ¿por qué? Porque tenemos a la función que es una incógnita, y tenemos a la derivada segunda, que están elevados a la potencia 1. Por eso decimos que es lineal. Y de segundo orden, ¿por qué? Porque está la derivada segunda, ¿no? Entonces es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Decimos que es homogénea porque está igualada a 0, ¿no? La vez pasada habíamos visto la ecuación de la fuerza viscosa que era no homogénea. Bueno, esta es homogénea. Pero bueno, igual esos son nombres, no se hagan lío con los nombres. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de una ecuación diferencial? ¿Qué voy a obtener acá cuando yo resuelva la ecuación diferencial? Díganme ustedes, ¿cuál es el objetivo, mi objetivo? ¿Una función? Sí, ¿qué función? ¿La función correspondiente a qué? Al movimiento armónico. A la Está bien. posición, al ángulo en función del tiempo. ¿De qué variable? ¿De qué variable? El ángulo, la posición. Ángulo no, acá no tengo ángulo, ¿no? O sea, de la X, posición. Claro. La posición. El objetivo, la solución de la ecuación diferencial, la solución es obtener la función X en función del tiempo. Yo ahora en las próximas transparencias voy a mostrarles matemáticamente cómo se hace. Más que nada se los muestro para que ustedes vean cómo se resuelve esta ecuación diferencial. No es tan importante que ustedes entiendan la matemática en detalle. Yo la voy a explicar, pero no se queden tanto con el detalle. Pero antes de ver la solución, pensemos un poco cómo les parece que debería ser esa función. ¿Cómo es la función X en función del tiempo? Acuérdense qué pasa acá, ¿no? Este es un movimiento de un resorte que oscila, no hay rozamiento. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo será la solución de esta función? ¿Qué forma tendrá que... ¿Cuál será la expresión matemática de esa función? Como la trigonométrica. No, ¿Una trigonométrica? ¿Cuál? Algo Seno. por coseno, Parte del coseno. cero. Coseno. la de Coseno más no es. o seno, ¿está bien? Esa va a ser la solución. Esa va a ser la solución. Esto es muy parecido al péndulo, que también vamos a ver hoy. Es muy parecido al péndulo, ¿no? O sea, un resorte moviéndose en forma armónica, ¿sí? Eso es un movimiento armónico, o sea, va y viene, nunca frena, porque es un caso ideal. Es igual a un péndulo moviéndose. Ahora después vamos a ver qué tan igual. Bueno, vamos a ver la matemática sin meternos en tanto detalle. Yo quiero que ustedes entiendan a grandes rasgos, pues si me quedo explicando el detalle de cómo resolver esta ecuación, no vemos el resto de las cosas. Básicamente es eso. Bueno, esa es la ecuación que tenemos que resolver. Entonces, sabemos que la derivada segunda de la posición respecto al tiempo es lo mismo que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esto es la aceleración.
Entonces, el truco que vamos a hacer es un truco similar al que hicimos cuando hicimos lo de fuerza gravitatoria. Fíjense, yo tengo menos omega cuadrado por x, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vamos a dividir arriba y abajo por dx. ¿Por qué hacemos esto? Porque la aceleración depende de x. Entonces yo no puedo integrar en el tiempo esto, ¿no? No puedo pasar esto multiplicando e integrar, porque no sé cómo es la función. Entonces me hago este cambio y ahora sí lo que voy a hacer es integrar en x. Entonces, multipliqué arriba y abajo por dx, esto es la velocidad, esto es la velocidad, ¿sí? O sea, la cuenta, la matemática es igual a lo que hicimos cuando hablamos de fuerza gravitatoria. ¿Y ahora qué voy a pasar? Voy a pasar el dx multiplicando del otro lado y voy a integrar en ambos miembros, ¿sí? Entonces, me queda por acá la integral en x y por acá la integral en velocidad. Bueno, esta integral la hicimos. ¿Qué me daba esta integral? La hicimos cuando hicimos fuerza gravitatoria. ¿Qué daba esto? B Un cuadrado sobre medio 2. de b cuadrado. Exactamente. Un medio de b cuadrado evaluado en la velocidad final y evaluado en la velocidad inicial. Y acá esta integral, ¿qué da? Omega cuadrado. Este omega cuadrado, lo que llamamos pulsación, que era k sobre m, depende de x. Omega cuadrado No, depende de entonces x. puede No, salir no. afuera. Exactamente. Sale afuera. Muy bien. Y entonces la integral de x diferencial que ya la saben, ¿no? ¿Qué es? X cuadrado sobre 2. Claro. X cuadrado sobre 2. Bueno, entonces ahí resolvemos. Acuérdense que tenemos un signo menos. Entonces el límite nos queda al revés. Acá nos aparece de esta manera. Acuérdense, cuando hacemos esta es la ecuación de Newton, ¿no? Esta es la ecuación de Newton. Cuando hacemos una primera integral de la ecuación de Newton, vamos a obtener la velocidad. Acá estamos obteniendo la velocidad. Pero acá vamos a ver una cosa adicional. Miren, vamos a escribir, vamos a pasar de términos, vamos a empezar a pasar de términos y vamos a escribir todo lo que corresponde a la situación final de un lado y todo lo que corresponde a la situación inicial del otro. Si hacemos eso, ¿qué hago acá? Bueno, el B0 cuadrado lo que está restando lo voy a pasar sumando a este lado. Y el X final que está restando lo voy a pasar sumando a este lado. Si hacemos eso, fíjense, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos que un medio de K por el estiramiento inicial más un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es lo mismo que en el instante final. Entonces esto es una propiedad muy importante que después vamos a entender dentro de quizás la semana que viene, no, la otra, porque esto nos da lo que llamamos una constante de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué ocurra con el resorte, no importa qué ocurra en el resorte, en todo momento, si yo hago esta cuenta, si hago un medio de K por el estiramiento al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, eso siempre da lo mismo. Eso es lo que en física llamamos una constante de movimiento. Esto es muy importante porque después lo vamos a ver en la unidad que sigue, que es energía. Vamos a ver que hay una ley básica de la física, es que todos los sistemas físicos mantienen una condición que es que la energía se mantiene constante. La energía se mantiene constante. Después vamos a ver bien que esto en realidad es la energía asociada a este problema. Yo se los voy tirando ahora para que lo vayan entendiendo, pero no tiene que ver el detalle. Después lo vamos a entender mejor. Sí, ¿qué querés? Eso vale para cualquier Tengo una momento. pregunta. Dale, primero, ¿cómo te llamas la chica? ¿Cómo se llama? Juana, hola. Juana, dale, Juana, pregunta vos y después pregunta al chico, dale. Sí, cuando integras la parte que tiene omega, que sacás el menos, después, ¿dónde va a parar el menos ese? No, el menos, fíjate que cuando haces la regla de Barrow, ¿sí? Haces final menos inicial, ¿sí? Te queda final menos inicial. Acá cambié el orden, fíjate, cambié el orden de la resta, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama el chico que quiso preguntar recién? Felipe. Dale, Felipe, pregunta vos. Sí, eso vale para cualquier tiempo que pongamos la constante. Exactamente, sí, vale para... eso, ojo que es un caso ideal, ¿no? Estamos tomando que no hay rozamiento, pero sí, vale para cualquier tiempo. Vale para cualquier tiempo. Y es importante que vamos a hacer el procedimiento para llegar a esa ecuación.
Sí, acá está el procedimiento, si querés. Acá lo tenés. Si Es haces esta importante que integral, lo- si haces esa integral, acá tenés el procedimiento. Después ustedes en sus casas, con ganas, hagan esta misma cuenta. Acá más o menos a grandes rasgos se las expliqué, pero vuelvan a hacerlas ustedes tranqui en sus casas. Es importante que hagan estas cosas. Bueno, entonces yo les decía, es una constante de movimiento, se llama integral de movimiento. La primera integral de la segunda ley de Newton nos da la velocidad. Eso es lo que hemos hecho aquí. Esto es lo que hemos hecho también cuando planteamos la fuerza viscosa, cuando planteamos la fuerza gravitatoria. Si hacemos una segunda integral, ¿qué vamos a obtener? La aceleración. La aceleración. No, La no. posición. La posición. La posición. Posición, claro, claro. O sea, yo lo que quiero, chicos, es que no se pierdan en la matemática de las cuentas y entiendan los conceptos. Hacemos una segunda integral y vamos a obtener la posición. Bueno, la integral que vamos a hacer ahora es un poco más larga y más compleja. Y como quiero ir rápido, la vamos a hacer más rápido todavía. Discúlpenme, pero después ustedes van a ver en los libros cómo se hace bien la cuenta. Yo se les explico a grandes rasgos. En la próxima transparencia, que va a ser media larga, no se sientan abrumados, vamos a ver cómo resolvemos. Cómo resolvemos. Acuérdense, básicamente lo que hacemos, yo sé cómo es la velocidad en función del tiempo. ¿No? Básicamente acá yo puedo despejar la velocidad. Pero la velocidad es la derivada de la posición. Es la derivada de la posición. Entonces, si yo integro la velocidad, bueno, voy a sacar, ¿qué cosa? Voy a sacar la posición. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima transparencia. Repito, la matemática es un poco compleja, pero no se pierdan. Vamos a obtener lo que se supone que esperamos. ¿Ustedes qué me decían que esperamos para la posición? ¿Cómo va a ser la función? Geométrica, armónica, constante. Una armónica, ¿no es cierto? Va a ser un coseno, va a ser un seno. Bueno, entonces vamos a hacer esto. A la situación inicial, ¿sí? A esto, que es la posición inicial, la velocidad inicial, lo llamamos constante, lo llamamos C, ¿de acuerdo? Entonces tengo C, una constante, igual a la posición final y la velocidad final. Entonces, voy a pasar el m dividiendo, paso el m dividiendo acá, paso el m dividiendo, ¿y qué obtengo? Bueno, acá el m se simplifica, y K sobre m, ¿cómo le llamamos? ¿Qué era K sobre m? Bueno, lo habíamos llamado omega cuadrado. Eso es K sobre m, ¿sí? Bueno. Pero sale el ms que pasa dividiendo si era una constante. ¿Perdón? Sí, Sí, acá, bueno, el m llamé pasa C, dividiendo. está bien, llamé C a la constante dividido m. ¿Está bien? Pasé C a la constante dividido m. O sea, divido en todos lados, tenés razón, divido en todos lados. Acá también tengo que dividir por m. Entonces a la constante dividido m la llamo C grande. Es otra constante, ¿sí? Bueno, y acá entonces tenemos, fíjense, acá tenemos una raíz porque pasé el cuadrado como raíz. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, vamos a poner todo lo que tiene x de un lado y todo lo que tiene tiempo del otro. ¿Hay algo que tenga tiempo explícito acá? Acá no hay nada que dependa del tiempo explícito, no está el tiempo metido acá. Está metido el x, entonces paso la raíz dividiendo y el diferencial de tiempo lo paso multiplicando. ¿Está bien? Entonces fíjense, ya estamos viendo cómo apuntamos a hacer la solución, ¿no? Porque ahora vamos a sacar omega, esto es una cosa así que si ustedes quieren, este omega que saco acá es una cuestión de elegancia para ver cómo es la solución. Pero ahora fíjense, acá tengo diferencial x, una función que depende de x. Entonces esto es lo que vamos a integrar. Integramos en ambos miembros. Y para eso vamos a usar algo que ustedes conocen de análisis matemático, que es que la raíz de 1 menos x cuadrado
es la función inversa del seno, es el arco seno. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso de matemática? ¿De análisis 1? Sí. Más o menos. Bueno, repásenlo porque no es tan fácil acordarse de eso, que la integral de 1 menos, 1 dividido la raíz de 1 menos x cuadrado es el arco seno. Eso no es tan fácil. Pero bueno, lo que hacemos ahora es multiplicar este omega, lo pasamos multiplicando para allá, nos queda esto, y ahora tenemos que integrar esto de acá. Para eso, bueno, la integral de este lado es fácil, porque es omega diferencial tiempo. ¿Cuál es la integral de omega diferencial tiempo? Omega por t. Claro, es omega por el tiempo. Omega por el tiempo. Y bueno, en la integral de este lado hay que hacer algunas cuestiones matemáticas. Fíjense, vamos, esto es matemático lo que tenemos que hacer. Vamos a sacar factor común. Yo quiero que me aparezca acá. Ay, perdón que perdí el cursor. ¿Dónde está? Bueno, acá estamos. Miren, no quiero que perdamos mucho tiempo en esta cuenta. Yo quiero que me aparezca un 1 acá, entonces saco factor común la raíz de c sobre omega cuadrado, y entonces me aparece esto, y ahora voy a usar el método de sustitución, voy a llamar a esto U, y voy a hacer el método de sustitución, y entonces ahora sí, el miembro de la izquierda me quedó omega por t, como ustedes decían, y el miembro de la derecha me quedó, bueno, 1 menos u cuadrado, que tiene que ver con el arco seno. Tiene que ver con el arco seno. Evaluamos en la posición final, evaluamos en la posición inicial. Llamamos a todo esto, lo vamos a llamar alfa. Repito, no se pierdan en la matemática y quédense con el concepto. Estamos haciendo la integral de la velocidad. Esto lo vamos a llamar alfa. Y nos queda esto. Bueno, y si yo quiero sacar x de t, lo que tengo que hacer es sacar la función inversa del arco seno, que es el seno, ¿no? La inversa del arco seno es el seno. Y entonces acá ya obtenemos la solución. La solución que esperábamos, ¿no? O sea, yo espero que la solución sea tipo seno de omega t más un ángulo. Ese ángulo tiene que ver con la situación inicial. Repito, en esto no sé si se sienten abrumados por la matemática. Ustedes tienen que empezar a aprender a ver en una demostración matemática el concepto, a dónde apuntamos. Básicamente lo que estamos apuntando acá es a resolver la integral de la velocidad. Y como ya dijimos, la integral de la velocidad es la posición. Entonces lo que vamos a usar en los problemas es que la posición varía armónicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una amplitud que llamamos A. A es la amplitud. Tiene una pulsación. Y bueno, acá tiene la variable del tiempo y tiene un ángulo. O esto se lo llama ángulo o fase. En general, fase inicial. Bueno, preguntas, ¿entienden la idea de la matemática? No se queden con el detalle de la demostración, sino si entienden la idea. Ahora vamos a entender un poquito más la solución, que es la solución que es la que tenemos que trabajar nosotros. Yo les pregunto, cuando yo tenga un movimiento armónico, así va a variar la posición en función del tiempo. Nosotros vamos a asumir este resultado. Y si yo quiero calcular la velocidad, ¿cómo tengo que hacer? Derivas. Derivo, perfecto. Y si quiero calcular la aceleración, Derivas de nuevo. derivo de nuevo. Y si quiero calcular la fuerza, ¿qué hago? Si tengo la aceleración. Claro, multiplico por la masa, ¿no? O sea, acá la masa es constante, así que la fuerza neta que siente esa partícula es la masa por la aceleración. Bueno, vamos a discutir un poco la solución. Una pregunta. Dale. Sí. En el CDC veíamos la fórmula de la posición en el más con
la amplitud por el coseno en vez de seno, y tomamos a la amplitud como la variación del resorte, ¿no? De la posición respecto a la posición natural. Sí. Acá es lo mismo, solo que no podemos asumir a la amplitud como eso, ¿no? ¿O sí? Sí. O sea, la amplitud es el máximo estiramiento y la máxima compresión que tiene el resorte. Sí, Okay. eso sí. Perfecto. Lo que te pregunto, lo que te digo, ya que me hiciste la pregunta del seno y el coseno, Sí. fíjate que el seno y el coseno, en realidad, son dos funciones que son casi la misma. O sea, el seno es esto, mira. El seno es esto, ¿no? Empieza en 0, eso es el seno. El coseno, vamos a ver si no hago lío con los colores. Vamos a hacerlo en rojo. El coseno es esto, ¿no? A ver si me sale bien. Pasa por acá. Acá tiene el máximo. Esto es el coseno. ¿No? ¿Sí? O sea, el seno y el coseno, bueno, no me salió muy lindo el dibujo, pero ustedes ya lo saben muy bien. El seno y el coseno son casi la misma función. Lo único que están corrida una con respecto a otra. ¿Cuánto? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Exactamente, sí. Muy bien. O sea, podemos decir, a ver, ¿cómo sería esto? El seno. Alfa sería pi sobre 2, ¿o no? El seno de x más pi sobre 2. A ver si está bien esto. Es el coseno de x, ¿no? ¿O no? ¿Está bien esto que puse acá? Ahora, si yo pongo 0, el coseno de 0 es 1, y el seno pi sobre 2 es 1, claro. O sea que es así, ¿no? O sea que en realidad es casi la misma función, lo único que tenemos es un desfasaje en x. Pero fíjate que ese desfasaje en x está asociado con la fase inicial. Entonces, nosotros cuando escribamos las soluciones de un movimiento armónico simple, podemos escribir así, ¿está bien? Ahora discutimos, ahora les explico todo esto, ¿no? Pero podemos escribir así, o podemos poner esto, podemos poner esto también. O sea, podemos hacer A coseno de omega t, y ahora les explico bien la diferencia entre una cosa y otra. Y acá ponemos alfa prima. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, cuando empiece a plantear los problemas, ahora vamos a hacer un par de problemas, puedo decir que la solución es esta, así, o la solución es esta. Va a ser equivalente, Entonces, siempre que tengamos un cuerpo moviéndose sobre una mesa, agarrado a un resorte, sin rozamiento, la solución va a ser un movimiento armónico simple. El movimiento de un resorte sin rozamiento es un más, decimos. Usamos con la sigla más. Acá, un poco hablando a partir de la pregunta que hizo el chico recién, hay un valor máximo de estiramiento, un valor máximo de compresión, o sea que la coordenada X va entre un valor más A y un valor menos A. A ese valor A lo llamamos la amplitud del movimiento armónico simple. ¿Está bien? O sea, la amplitud es igual a lo que vieron en el CBC, es exactamente lo mismo. Omega es lo que llamamos pulsación, o también se lo suele llamar frecuencia angular. Bueno, el tiempo es la variable. Y alfa es la fase inicial. Entonces, si yo planteo la solución como un seno o la planteo como un coseno, el A y el omega son el mismo valor. ¿El omega cómo se calcula? Bueno, se calcula así, depende de cuestiones físicas del problema, o sea, depende de la dureza del resorte, o sea, de la constante del resorte y de la masa. Ese es el omega. Y el alfa es la fase inicial, que sí va a cambiar si uso seno o si uso coseno. Ahora después lo vemos con algunos ejemplos. Pero cuando ustedes planteen una solución de un problema de un movimiento armónico simple, pueden escribir cualquiera de las dos, seno o coseno. Seno o coseno. Sí, ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Si queremos calcular la velocidad en función del tiempo, ¿es lo mismo si la derivamos de acá que si la despejamos de la otra ecuación que tenía, que era igual a una constante? Sí, es lo mismo. Claro. Obviamente, sí, es lo mismo. Es más, después vamos a aprender, cuando vemos energía,
que tenés las dos opciones. O sea, vos calculas la velocidad de acá, ¿sí? De acá, o de la otra ecuación, que era 1/2 de k por x cuadrado más 1/2 de m por b cuadrado, ¿no? De esa ecuación también lo podés sacar. ¿Mm? Pero bueno, acá es más fácil, si yo conozco x, puedo sacar b. Es más fácil sacarlo de acá. Sí, ¿quién quería preguntar? Yo. Dale. Una pregunta, ya terminá. ¿No se falta bien? Sí, y después la constante esa depende de cada resorte, o sea, no es una cosa fija, ¿no? ¿La constante k? ¿La constante k? No, la otra, la de 1/2 de k por x al cuadrado. Sí, claro. Medio. Sí, eso depende de... ¿Sabés de qué depende? ¿Sabés de qué depende? De las condiciones iniciales. Porque la constante, acuérdense, la constante era 1/2 de k por x0 cuadrado, ¿m? Más 1/2 de m por velocidad inicial al cuadrado. Entonces depende de la condición inicial, depende del estiramiento inicial y de la velocidad inicial. Dale, Sí, gracias. depende de cada, no solo depende de cada resorte, depende del resorte y de cómo está inicialmente el resorte. Dale, ¿qué otra pregunta? Mi duda era, si vos lo tomás al desplazamiento, digamos, como el coseno, después cuando vos calculás la velocidad me queda con menos WA, me queda una fórmula negativa y con seno. Si yo Sí. para la posición uso seno, la velocidad Sí. me va a quedar positiva coseno, ¿no? Sí, claro, Ah. pero son equivalentes. Son equivalentes porque por lo que estamos hablando acá, fíjate, por esto que escribimos acá, que el coseno de x es el seno de x más pi sobre 2. Por eso es equivalente escribir. Cuando vos tenés matemáticamente, tenés escrito el coseno de una función, también la podés poner en función del seno, es lo mismo. Lo único que tenés que hacer es sumar o restar pi sobre 2 en el argumento. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. De nada. Bueno, Profesor, vamos a ver. Sí. me queda una consulta a mí, Sí, pero dale. respecto a la constante. Sí. Que pusimos, habíamos puesto que digamos, 1/2 de k por x inicial, digamos, toda la constante, cuando igualás también también en la situación final, dice que lo que es constante es la igualdad. Sí, lo que es solo constante, lo que es una constante es que vos haces esto. O sea, con el estiramiento. O sea, el resorte tiene una posición inicial y una velocidad inicial. Empieza a moverse. En cualquier momento, vos agarras la posición en un instante fijo, o sea, sacás una foto, en un instante fijo, tenés un estiramiento y tenés una velocidad. Hacés esta cuenta, 1/2 de k por el estiramiento, más 1/2 de m por la velocidad al cuadrado, y te da el mismo valor siempre. Eso es lo que estamos viendo. Claro, eso sí lo entendí, lo que le acabamos creo que lo preguntó otro recién. Pero lo que Sí. yo no entiendo es, porque eso, o sea, esto se iguala después a la situación inicial, digamos, al valor x final y al valor de la velocidad final. Y lo que yo no Sí. entiendo es si esa igualdad es constante o no, porque tengo entendido que eso es la energía o no. Y no entiendo por qué eso Sí. sería constante. ¿Por O qué sea, la energía es estemos constante? también, Bueno, o sea, después de la energía constante lo vamos a ver en breve. Créeme que es una constante. De hecho, acá lo estamos demostrando que es una constante. o sea, en fuerza Porque- elástica siempre es constante la energía. Sí. O sea, el tema es que acá tenés un término que se llama energía cinética y Sí, esto se llama la otro potencia tipo de energía potencial. Sí. Después lo vamos a ver bien. Se va transformando. La energía se va transformando de un tipo en otro tipo. Pero no quiero ponerme a hablar de energía ahora porque el motivo de la clase de hoy es fuerza elástica, movimiento armónico simple, y tenemos que dar más cosas. Sí. Bueno, entonces acá les decía, usar seno de omega t más alfa o coseno de omega t más alfa son equivalentes. Bueno, la equivalencia está dada por esto, seno de x más pi sobre 2 es lo mismo que el coseno de x, esto ya lo hablamos. Entonces puedo usar cualquiera de las dos cosas, el seno o el coseno. Yo tenía pensado una serie de problemas dar, pero vamos a dar las ideas de los problemas, no vamos a dar mucho, no vamos a hacer el detalle de los problemas. Fíjense, durante el movimiento de un oscilador armónico simple pueden tener el mismo sentido el vector aceleración y el vector posición, y la aceleración y la velocidad y la posición. Bueno, ¿ustedes qué me dicen? ¿Pueden tener el mismo sentido
el vector aceleración y la posición? No. No, porque si está hacia la derecha va a tirar hacia la izquierda y al revés. Claro, exactamente. Acá nos damos cuenta que si la fuerza es negativa, la aceleración es negativa, ¿sí? Y acá la aceleración es positiva. Entonces, en realidad, no pueden tener el mismo sentido X y A. Entonces, bueno, acá sí tenemos la posición, tenemos la velocidad, tenemos la aceleración. Fíjense, lo escribí en función del seno. La derivada de la posición es la velocidad. Entonces, cuando hago la velocidad, la derivada del seno es el coseno, pero tengo que derivar el argumento. El argumento me da un omega, que lo saco afuera. Y cuando hago la aceleración, vuelvo a derivar la velocidad, y la derivada del seno es menos la derivada del coseno es menos del seno, acá la tenemos, y me vuelve a aparecer un omega que es por la derivada de la regla de la cadena. Entonces, si yo conozco la amplitud de la posición, la amplitud de la velocidad es la amplitud de la posición por la pulsación. Y la amplitud de la aceleración es la amplitud de la posición por la pulsación al cuadrado. ¿Está bien? Creo que en la próxima transparencia, si no me quedo claro, acá tengo los gráficos, fíjense. Acá tengo los gráficos de estas funciones. Acá grafiqué esta función. La primera es la función seno, es muy conocida. La función seno es esta. La segunda es la función coseno. La función coseno también es muy conocida. Y la tercera es la función menos seno. Acá ya nos indica, si yo comparo la aceleración y la velocidad, como una es menos la otra, a menos de una constante, ahí nos damos cuenta que no pueden tener el mismo signo. Ahora, ¿la posición y la velocidad pueden tener el mismo signo? Sí. Por ejemplo, acá tienen el mismo signo, la posición y la velocidad. Pero acá, la posición y la velocidad tienen signo contrario. ¿Está bien? O sea, ¿en qué circunstancias tienen el mismo signo? Bueno, cuando está, fíjense, si esta es el movimiento, voy a plantear el movimiento de la partícula. Si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha y está a la derecha de la posición de equilibrio, ¿sí? Ahí tienen el mismo signo la posición y la velocidad. Es como que lo sigo estirando, eso sería la situación. Claro, tiene suficiente velocidad para seguir moviéndose hacia la derecha. Ahora, cuando este vuelva y pase por la misma posición, ahí la velocidad es negativa. Cuando esté volviendo es negativa y la posición es positiva. Ahí está volviendo. Entonces ahí estoy en esta circunstancia, ¿no? Esta circunstancia, ahí tenemos la velocidad negativa porque está volviendo y la posición positiva. Bueno, y así pueden analizar, en realidad, lo que acá queda, vieron que las funciones trigonométricas se dividen en 4 cuadrantes, ¿no? El seno, el coseno, se dividen en 4 cuadrantes. Entonces, en cada cuadrante pasan cosas distintas con respecto a los signos de la velocidad y los signos de la aceleración y de la posición. Entonces, ustedes pueden analizar en cada cuadrante, cómo son la velocidad, la posición y la aceleración. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ¿qué pasa con la posición? La posición es positiva, la velocidad es positiva, y la aceleración es negativa. ¿Por qué decimos que la aceleración es negativa? Por ejemplo, lo que está en rojo acá. ¿Por qué la aceleración es negativa? Porque la fuerza elástica es opuesta al movimiento. Claro, la fuerza elástica, vamos a hacerla en otro color, es restitutiva. Por eso es negativa. En el primer cuadrante. Bueno, y así pueden hacer cada cuadrante. Vamos a hacer el segundo, si ustedes quieren. En el segundo cuadrante, a ver si puedo cambiar el color. En el segundo cuadrante tenemos posición positiva, velocidad negativa y aceleración negativa. El segundo cuadrante es este, ¿no? Ahí tenemos aceleración negativa, velocidad negativa y posición positiva. El segundo cuadrante es cuando justamente está en el mismo lugar la partícula, pero está volviendo. Entonces es la velocidad esta que está en negro. La velocidad negra
esta es negativa. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, en cada cuadrante ustedes pueden analizar los distintos signos. Creo que hay un problema que es así en la guía, que analicen los signos de cada región. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Bueno, creo que quiero plantearles otro problema. Este problema es un problema un poco más complejo, pero tiene un concepto teórico atrás que quiero discutir con ustedes. Este problema es un problema que hacíamos asociado con una práctica de laboratorio en la presencialidad. Nosotros hacíamos un experimento en nuestros laboratorios de la facultad donde hacemos el movimiento armónico simple pero en vertical, ¿no? Porque en horizontal, sobre una mesa, es medio difícil lograr que el rozamiento sea despreciable. Cuando uno tiene el movimiento sobre una mesa, cuando está el movimiento sobre una mesa, el problema es que el rozamiento actúa. Y si el rozamiento actúa, ya no tenemos un movimiento armónico simple. Tenemos un movimiento armónico, en principio, que se llama amortiguado. ¿Qué pasa con la amplitud ahí si empieza a actuar el rozamiento? ¿Qué les parece que va a pasar? Se reduce. Se reduce, ¿no? Se reduce. Entonces nosotros, en la práctica del laboratorio, hacíamos el experimento, pero en vertical, ¿no? Pero, claro, esto implica hacer un análisis teórico más conceptual, porque no es exactamente lo mismo. ¿Por qué digo que no es lo mismo acá? ¿Por qué no sería lo mismo al caso anterior, al caso sobre la mesa? Porque la posición de equilibrio está corrida. La posición de equilibrio está corrida, pero si y aparte, la fuerza física no es la única. Exactamente, ahí lo que dijo la compañera. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló? Yo soy Catalina. Catalina, bien, Catalina, bien. O sea, acá, a ver, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, las dos cosas que dijeron son muy importantes. Una es, la posición de equilibrio no es la posición del largo natural. Ahora lo discutimos. La otra cosa importante es que es distinto el problema porque no solo actúa la fuerza de resorte, sino actúa la fuerza de peso. Pero les voy a adelantar un resultado. Aunque parezca distinto, el problema es equivalente y se puede resumir o se puede reducir al movimiento armónico simple. La primera cosa que quiero discutir con ustedes es que, obviamente, cuando supongamos que X está medido desde la longitud natural del resorte, ¿no? Desde la longitud natural del resorte. Dijimos que cuando yo planteo esta ecuación, el X hay que medirlo desde la longitud natural del resorte. Lo que vemos aquí, en este problema, porque está actuando en vertical, es que la posición de equilibrio, lo dijo recién un chico, la posición de equilibrio no es X igual a 0. ¿Por qué? Porque está actuando la fuerza-peso. Entonces, la posición de equilibrio es aquella en la cual, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el equilibrio acá? ¿Qué tiene que pasar con estas dos fuerzas? La fuerza del resorte tiene que igualar el peso. Exactamente. Acá la tenemos, fíjense. X por... Bueno, acá, discúlpenme, en vez de usar X, como estoy con el eje vertical, vamos a borrar esto, vamos a usar Y. Vamos a usar Y. Es lo mismo, ¿no? Usamos Y. O sea que la fuerza del resorte es menos K por I versor. Por I vector, digamos. El I vector es la coordenada I por J versor. Ese es el I vector. Bueno, entonces vamos a encontrar la posición de equilibrio. La posición de equilibrio se obtiene haciendo que la fuerza del resorte, bueno, el resorte se tiene que estirar, entonces la posición de equilibrio se obtiene así, ¿no? Este es el I de equilibrio. Es la masa por la gravedad dividido la constante, esa va a ser la situación de equilibrio. Ahí voy a estar en el equilibrio. Bueno, vamos a ver qué pasa con la ecuación de Newton acá. Bueno, voy a plantear la segunda ley. Voy a plantear la fuerza-peso
supongamos que tomo positivo para abajo, ¿no? Fuerza peso menos K por I. Estoy planteando la segunda ley de Newton sobre el eje I. El eje I lo estoy tomando así. Acuérdense que lo tomo desde la posición natural del resorte. Eso es la masa por la derivada de la velocidad, o sea, la masa por la aceleración. Y es equivalente a esto, ¿no? Es equivalente a esto. ¿Sí? Eso es la masa por la aceleración. Ahora, si analizamos esta ecuación, les pregunto, ¿es igual o distinta a la anterior? Es igual. No, no es igual. Y te voy a decir por qué no es igual. Porque, mira, fíjate, voy a pasar el mg, lo dejo donde está, voy a pasar el k por i sumando, ¿no? Me queda así. Si vos analizás esta y analizás la anterior, hay una diferencia. Es que yo tengo el m por g acá. ¿Está bien eso? Antes, este término era igual a 0. En el movimiento armónico, vamos a poner la ecuación del movimiento armónico simple. ¿Qué dijimos que era la ecuación del movimiento armónico simple? Era, bueno, era así, ¿no? Habíamos puesto K por X más M derivada segunda de X respecto al tiempo igual a 0. Esta era la ecuación del movimiento armónico simple cuando el cuerpo se movía sobre la mesa horizontal. Acá no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque tenemos este término. Pero lo interesante es que la ecuación diferencial en realidad sí es casi la misma. ¿Qué diferencia hay? Bueno, esta era una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea. Homogénea quiere decir que está igualada a 0. Esto es una ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea. O sea, lo que cambia es justamente esto. En realidad, la conclusión ¿cuál es? Es que la ecuación, estrictamente hablando, es distinta, pero haciendo un cambio de variable, vamos a llegar a la misma ecuación. El cambio de variable que vamos a hacer es, primero, ¿a ustedes qué les parece que pasará acá con este movimiento? Si yo saco de la posición de equilibrio a este cuerpo, ¿no? Si no hay rozamiento, ¿qué va a pasar con el movimiento de esta partícula? Para mí va a ser el mismo movimiento, pero todo más para abajo. Exactamente, muy bien. Va a ser todo el mismo movimiento. Y en vez de correr alrededor del largo natural del resorte, va a correr a partir de la posición de equilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer es exactamente eso. Cambiar y llamar, en vez de llamar el I, Disculpa, ¿puedes volver a repetir esa parte del equilibrio, por favor? Sí. Lo que digo es, intuitivamente, como dijo recién el compañero, lo que yo voy a esperar acá es que cuando yo saque del equilibrio a la partícula, ¿no? La partícula va a oscilar con un movimiento armónico simple alrededor de la posición de equilibrio que tiene, ¿no? Donde el peso se compensa con la fuerza del resorte. O sea, en el movimiento armónico simple variaba alrededor de la posición de equilibrio, que era el largo natural. Acá el largo natural no está en equilibrio. Entonces lo que va a pasar es que la partícula oscila alrededor del nuevo equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Esto, si ustedes quieren, entiéndanlo, no lo tienen que plantear en los problemas. Solo entenderlo. Solo saber que cuando yo hago mover el resorte en forma vertical, también voy a tener un movimiento armónico simple. Lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a tomar un eje I nuevo, vamos a llamarlo I asterisco, que va a ser a partir de la nueva posición de equilibrio. ¿Y cómo se relacionan estos, el eje I nuevo y el eje I viejo? Bueno, lo único que dice es correr un largo.
¿Cuánto es el largo de corrida? El largo del equilibrio, ¿no? ¿Y cuánto es el I de equilibrio acá? ¿Cuánto valía esto? ¿Cuánto valía esto? Lo pusimos acá La abajo. longitud natural. Claro, M por G sobre K. Claro, M por G sobre K. Entonces, el I nuevo, el I asterisco y el I viejo se relacionan así. Tengo una pregunta. Nosotros ahí arriba a la izquierda no habíamos puesto que era la longitud natural. ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda. Bueno, por eso, el I se mide respecto a la longitud natural. Lo que yo te digo es que vamos a agarrar un nuevo I, un nuevo eje I, que vamos a llamar I asterisco. El I asterisco, fíjate esta ecuación, el I asterisco es el I viejo menos el largo de equilibrio, ¿no? El I del equilibrio. Claro, pero, o sea, ese M por G sobre K, ¿se igualaría a la longitud natural? No. Vos, el resorte tiene una longitud natural y el mg sobre k es el nuevo I de equilibrio tomando este eje I desde la posición natural. Entonces, fíjate, el eje I se mide desde una distancia, el eje I asterisco desde otra. Vamos a poner el cursor porque capaz que ustedes no ven el puntito. Si yo tomo una posición I asterisco cualquiera, ¿cómo relaciono la I asterisco con el I? ¿Qué tengo que hacer para relacionarlo? Bueno, le tengo que restar este largo nada más. El I asterisco es el I viejo sobre, menos el I de equilibrio. Entonces, fíjense, si multiplico por K, esta ecuación la multiplico por K, me queda K por I asterisco, es K por I menos M por G. Si hago diferencial de I asterisco, bueno, acá no hay nada son todos constantes, la derivada de una constante es 0, el diferencial de I asterisco es lo mismo que el diferencial de I. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es que el término mg menos k por i es lo mismo que menos k por i asterisco. Y después la derivada segunda de i respecto al tiempo 2 veces es lo mismo que la derivada de i asterisco respecto al tiempo 2 veces. Entonces ahora, haciendo este cambio, llegamos a la ecuación del movimiento armónico simple. Esta es la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces, cuando yo tengo un movimiento vertical, esta, si ustedes quieren, es la demostración que nos dice que cuando yo tengo un movimiento vertical, ahora el movimiento armónico simple se da desde la posición de equilibrio. ¿Y cuál es la posición de equilibrio? Vamos a escribirla acá de nuevo. La posición de equilibrio, el I de equilibrio, es mg sobre k. Una pregunta. ¿Me siguen? Sí. ¿Y ese punto, digamos, la fuerza de la masa, es 45 newtons? ¿O de dónde la sacamos en el problema? No. La masa está acá, mirá. En el problema este... Claro, pero como no tenemos, tampoco podríamos calcularlo. Entonces, para mí es 45 newtons, ¿o no? No, el K lo vas a sacar, el K justamente lo sacás con esa fuerza. Mirá, si quieren vamos a plantear eso que me pregunta el compañero, creo que lo tengo planteado en la próxima transparencia. Fíjate, acá te dice que cuando vos estirás el resorte con una fuerza de 45 newton, a ver si puedo poner el cursor. Cuando yo estiro la fuerza con 45 newton, el resorte se estira 0,25 metros. O sea, si yo pongo 45 newton, el resorte se estira 0,25 metros. Entonces de acá sacás la constante K, justamente. La constante K la sacás del dato de 45 newton y del estiramiento. La masa, la conocés, 0,5 kilos. Entonces, ¿qué me decís del peso? ¿Cuánto vale el peso? Y 5 newtons. Exactamente. Si tomo la gravedad como 10, vale 5 newtons. Bueno, ¿se entiende esto que estamos haciendo? ¿Entendieron la transparencia anterior?
¿Sí? Sí, sí. Yo tengo una última duda. Dale, una última duda, decime. Que al fin y al cabo lo que estás tomando cuando haces lo de Y asterisco y eso es la fuerza resultante que queda sobre la masa, digamos. Que varía igual que en un movimiento armónico, nada más que más abajo por el tema peso. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es eso. Está muy bien. Está muy bien. Gracias. Bueno, vamos a plantear a grandes rasgos el problema. El problema, si quieren, tenía una cuestión fundamental teórica que quería discutir con ustedes. Pero vamos a discutir algunas cositas. No vamos a hacerlo todo en detalle, pero sí con los datos del problema. Si ustedes quieren, volvemos a leerlo. Dice, una fuerza de 45 newton logra estirar un resorte vertical de 0,25 metros de su posición de equilibrio. Como yo les dije recién, con ese dato vamos a sacar la constante K del resorte. Una masa de 0,5 kilos inicialmente está en equilibrio, colgando del resorte. Luego, aplicando una fuerza, se la aparta de esa posición de equilibrio a una distancia de 50 milímetros hacia abajo y se la suelta. Ese dato es un dato muy importante. ¿Qué me da esos 50 milímetros? La amplitud. Exactamente, me da la amplitud. Está en la posición de equilibrio, está estirado el resorte. Yo la alargo y dejo que empiece a moverse. Me da la amplitud. Bueno, en la primera parte dice, ¿cuánto vale el periodo de oscilación? ¿Cuánto vale el periodo de oscilación? Bueno, y acá vamos a analizar, vamos a recordar cosas de movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme tiene puntos de contacto con el movimiento armónico simple. Hay puntos de contacto en lo siguiente. En el movimiento circular uniforme, uno tiene la velocidad angular, que llamamos también omega, y la velocidad angular está vinculada con el periodo, ¿no? ¿Cómo se vinculaba la velocidad angular y el periodo del movimiento circular uniforme? Velocidad angular es igual 2pi sobre periodo. Claro, bueno, acá tenemos una relación similar con esto que llamamos pulsación. La pulsación, ¿de qué depende la pulsación en los problemas de movimiento armónico simple? ¿De qué dijimos de qué dependía? ¿De la constante K y de la masa? Exactamente, acá lo tenemos en la próxima, ¿no? Omega cuadrado, la pulsación, es la constante K sobre la masa. O sea, ¿qué tan duro es el resorte? Y la masa me indica la pulsación. Y la pulsación, fíjense, es, bueno, la raíz cuadrada de eso. Fíjense que la pulsación tiene unidades de 1 sobre segundo. Es una especie de velocidad también, pero bueno, se lo llama también frecuencia angular. Pero lo interesante es que en el movimiento armónico simple, el periodo es 2pi sobre la pulsación. Es lo mismo que en el movimiento circular uniforme. De acá podemos sacar entonces el periodo. No me acuerdo cómo sigue, que tenemos que poner acá. Vamos a escribir la solución. Acuérdense, la solución es desde la posición de equilibrio, tenemos la amplitud, tenemos omega, tenemos alfa. Tenemos omega y tenemos alfa. Ya ustedes recién me dijeron que uno, a partir del dato que tiene acá, puede saber que la amplitud es 50. Bueno, vamos a demostrarlo eso. Para eso... Alfa. Bueno, ahora vamos a hacer justamente... cuando uno tiene un movimiento armónico simple, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, mi solución, yo la conozco. Mi solución tiene esta forma. Y tengo que... ¿Qué tengo que hallar para escribir bien ahí? Bueno, tengo que hallar. Hay que hallar. A, hay que hallar omega y hay que hallar alfa. Esas tres cosas. Bueno, omega lo acabamos de hallar. Porque conocemos la constante K y conocemos la masa. Y obtuvimos omega. Bueno, la constante A en principio, como bien ustedes dijeron, ya la podían haber hallado.
diciendo es el valor máximo. Pero bueno, supongamos que uno no se dio cuenta de eso, y vamos a plantear la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Bueno, ¿qué pasa inicialmente? Si yo les pregunto, fíjense qué dice el problema. Se le aparta de la posición de equilibrio una distancia de 50 milímetros, ¿no? Hacia abajo y se la suelta. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Cero. Cero, claro. Porque yo agarro a este resorte, lo pongo acá. ¿A qué distancia? A 50 milímetros. A 50 milímetros. Y lo suelto. O sea, la velocidad inicial es cero. Entonces, las condiciones iniciales son estas que están acá. La posición inicial a tiempo igual a 0 es 50 milímetros, o sea, 0,05 metros. La velocidad inicial a tiempo igual a 0 es 0. Entonces, si yo escribo la posición y escribo la velocidad, ¿cómo escribo la velocidad? Hago la derivada. La derivada de la posición es la velocidad. Acá escribí la velocidad. De nuevo, nuestro objetivo ¿cuál es? No nos perdamos en las cuentas y pensemos en el objetivo. El objetivo es sacar la amplitud y la fase. Entonces voy a escribir, fíjense, voy a reemplazar el tiempo igual a 0, voy a reemplazar el tiempo igual a 0 en la ecuación del seno. Voy a reemplazar el tiempo igual a 0 en la ecuación del seno, y voy a reemplazar el tiempo igual a 0 en la ecuación del coseno. Entonces, cuando reemplace por seno, omega por 0 es 0, me queda A por el seno de alfa. Ahora, cuando reemplazo por 0 en la ecuación del coseno, me queda coseno de alfa. Y bueno, de la ecuación de velocidad, ¿qué obtenemos? Vemos que 0 es igual al coseno de alfa. De la segunda ecuación, de la ecuación de velocidad, vemos que 0 es igual a coseno de alfa, porque esto, que es un número positivo, pasa dividiendo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Entienden esto? Sí. Sí. Bueno, y entonces me pregunto, ¿para qué valores de alfa el coseno vale 0? Bueno, tengo muchas soluciones. Tengo pi sobre 2, 3 medios de pi sobre 2. Esas son las soluciones que hay en el primer giro. Pero bueno, tengo un montón de soluciones. Me puedo quedar con la primera. Me quedo con la primera. ¿Sí? Pero ahí, dependiendo de cuál elijamos, va a variar el resultado, porque si vas a elegir, ponele pi sobre 2, es distinto a 3 pi sobre 2, porque uno... Sí. Entonces, Pero... Ahí abajo lo prueba con el seno. Claro, pero fíjate, yo tengo dos soluciones posibles, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo pongo el seno de pi sobre 2, ¿cuánto vale el seno de pi sobre 2? 1. Y el seno de 3 medios de pi sobre 2, 3 medios sobre 2 es en realidad 270. Vamos a dibujar la función seno acá. La función seno es esta. Menos 1. Claro. Esto es pi sobre 2, 90 grados. Y 3 medios de pi sobre 2, que es 270. 3 medios, perdón. Acá estoy haciendo lío. 3 medios de pi sobre 2, que es 270. Es... bueno, ahora me perdí. A ver. Bueno, acá tengo problemas. A veces me pasa que no puedo volver al cursor. Ahí estamos. 3 medios de pi sobre 2, que es 270 grados, es menos 1. El problema es que yo voy a la ecuación ahora de arriba, voy a esta ecuación y digo, bueno, 0,05 metros es A por el seno de pi sobre 2, 0,05 metros es A por el seno de 3 medios de pi sobre 2, pero esto es menos 1. Pero A es la amplitud, no puede ser un número negativo. La amplitud acá, siempre estamos tomando un número positivo. Entonces la solución es la primera. Entonces, de acá, sí.
¿Por qué no se igualó el amplitud por seno de alfa igual a 0? Es donde está ahí. Y asterisco. Sí, ahí. Porque la posición inicial no es 0. A vos te dice que la posición inicial es que los tiras 50 milímetros y lo dejas libre. ¿Sí? Está bien, sí. ¿Sí? O sea, vos pensá, en el problema que a mí me dan, no me dicen que empieza en 0. Me dicen que empieza en 50. Empieza acá, en 50 milímetros. Si empezara en 0, sí. Pero a mí me dice que empieza en 50 milímetros. El I asterisco empieza en 50 milímetros. Entonces, ¿cuál es la solución? Creo que acá la escribí, me parece. Ahí está. La solución es esta. I asterisco igual a la amplitud, la que acabamos de calcular acá, ¿sí? Acabamos de calcular acá, por el seno de omega t más el alfa pi sobre 2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me entienden cómo escribimos la solución? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, perfecto. Pero fíjense, para terminar de mostrarles que hay distintas maneras de escribir una solución, si usamos esta propiedad, que el seno de x, o de alfa, sí, de x vamos a poner, el seno de x más pi sobre 2, es lo mismo que el coseno de x, la solución del i también la podemos poner en función de coseno. Y permítanme que voy a borrar esto, porque si no es un lío. Acá. Bueno. Ahí estamos. Voy a borrar esto de acá. El que querramos y después vamos ajustando la solución a eso. Claro. ¿Se entiende? ¿Cómo llegamos a la solución? Esta es la solución de I asterisco. Perdón, no entendí la pregunta. Sí, vamos a hacer otro ejercicio. Sí, a ver, en la clase de problemas vamos a hacer ejercicios. Cristina y Germán van a hacer ejercicios. Sí. No, termina Larry y después le pregunto. No, lo que quería comentarles es que esta misma clase yo la expliqué el cuatrimestre pasado y está más desarrollado el problema. Pueden mirar, en el campus está puesta la clase del cuatrimestre pasado. Yo no quiero seguir con este problema ahora. Miren ahí la resolución. El problema es más largo, pide otras cosas. Yo solamente quería mostrarles cómo a partir de los datos, cómo escribimos una solución, ¿no? Obviamente, si yo conozco I asterisco, para calcular la velocidad, derivo respecto al tiempo, y para calcular la aceleración, hago la derivada de la velocidad, ¿no? Si quién quiere preguntar algo. Sí, yo. Para resumir, o sea, siempre que tengamos el sistema en vertical, vamos a usar el sistema de I asterisco en relación a cuánto se estira el resorte con respecto al peso, ¿no? Claro. Perfecto. Sí. Solo comentarles una cosa más de este problema, es que a mí me podrían haber dicho, supongamos que digo esto solo y me voy con la otra parte que tengo que dar hoy, que es péndulo. ¿Qué pasaba si a mí me decían que desde la posición de equilibrio, yo ahora estoy en la posición de equilibrio, y me decían, quiero que me digan esto nada más, a ver si todos estamos de acuerdo, que alguien le aplicaba una velocidad, así, ¿no? ¿Cómo serían las condiciones iniciales ahora? Desde la posición de equilibrio, alguien le da una velocidad. ¿Cómo serían las condiciones iniciales? Vamos a escribirlo acá. ¿Cómo serían las condiciones iniciales? ¿Velocidad inicial 0? La velocidad inicial ya no es 0, o sea, tengo que la velocidad a tiempo igual a 0 es el dato que me dan. Supongamos que me dice, bueno, alguien le aplica desde la posición de equilibrio una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, la velocidad inicial es 1 metro por segundo. ¿Y la otra condición cuál sería? ¿Posición inicial igual 0? Exactamente.
y asterisco a tiempo igual a 0 es igual a 0. ¿Está bien? Si hacen háganlo como ejercicio de deber, no quiero ahora centrarme en esto, pero hagan como ejercicio de deber, ahí van a obtener, en este segundo caso, van a obtener que el alfa ahora vale 0. Háganlo como ejercicio. Pero fue una pregunta, ¿por qué planteamos que la posición inicial es 0 en este caso? No, es que dije, bueno, supongamos que me daban otro problema en el cual, ¿sí? Es otro problema en el cual me dicen, en vez de darme que se estira y lo largan, me dicen, bueno, le voy a dar una velocidad inicial partiendo desde la posición de equilibrio. Claro, eso quería preguntar. Ese I0 sería la posición de equilibrio. Exactamente, sí. Okay. Yo dije, está partiendo de la posición de equilibrio. Bueno. Tenemos que calcular cuál es el apartamiento máximo, digamos, de I0 para ver la amplitud. Exactamente. Sí. Muy bien. ¿Cómo sería esto? Porque por un lado tenés... Bueno, fíjate, de la parte de I vas a sacar que alfa es 0. Y de la parte de la velocidad vas a sacar que la amplitud, fíjate, ¿cuál es el valor máximo de la velocidad en este problema? En esta parte distinta del problema, ¿cuál sería el valor máximo de la velocidad? B0. B0, claro, porque es cuando pasa por la posición de equilibrio. Después empiezas a disminuir la velocidad. Entonces vas a sacar que A por omega es 1 metro por segundo cuadrado. A por omega es 1 metro por segundo cuadrado. Entonces ahí vas a sacar la amplitud. De la velocidad máxima vas a sacar la amplitud. ¿Me seguiste? No, perdón. Te hago de nuevo la pregunta. ¿Cuánto vale la velocidad máxima? Si yo te digo... 1 metro por segundo. 1 metro por segundo, porque sale de la posición de equilibrio con la velocidad, después a medida que se va moviendo, se va frenando. Y va a llegar a la posición más abajo. ¿Cuál es la velocidad en la posición más abajo? 0. La velocidad es 0. Entonces el valor máximo de velocidad es cuando están en el equilibrio. Entonces, la amplitud es el valor máximo de una función armónica. Entonces vas a sacar... Si planteas las ecuaciones, sale fácil, planteas las ecuaciones, vas a ver que B0 es A por omega. B0 es A por omega. Eso es lo que vas a ver. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Dale. Sí. Bueno, acá está el gráfico, la solución. Bueno, y esta es la otra parte que no voy a hacer ahora. Nos vamos a meter en péndulo directamente. En péndulo, que vamos a ver en qué circunstancias, no siempre un péndulo es un movimiento armónico simple. Vamos a ver en qué circunstancias un péndulo se puede pensar como un movimiento armónico simple. Para eso, bueno, es un péndulo simple esto, ¿no? El péndulo está oscilando, llega bueno, acá tiene un valor máximo. Acá hay, digamos, hay un ángulo máximo que está acá. El péndulo llega hasta acá y acá, ¿no? Oscila entre estos extremos el péndulo. Entonces acá estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre del péndulo en un instante intermedio. Voy a llamar T asterisco a la tensión. Voy a llamar P al peso, ¿sí? Lo llamo T asterisco para no confundirme con el periodo. El periodo es T habitualmente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es tomar coordenadas intrínsecas. Para eso acá representé al vector velocidad. Y eso me implica que el versor tangente tiene esta dirección. ¿Y el versor normal para dónde va? Para el centro del Claro, va para el centro. Entonces tomo las coordenadas intrínsecas y hago las proyecciones, ¿sí? Las proyecciones de las fuerzas. Bueno, la tensión, la T asterisco, va en la dirección normal, no tiene componente tangencial. Lo que tengo que hacer es descomponer el peso. Descompongo el peso
Este de acá es el ángulo θ, vamos a llamarlo θ. Entonces me queda, en la dirección tangente tengo P seno de θ, que fíjense que va en la dirección, le pongo el menos, porque va en la dirección de T, contraria a T asterisco, perdón, al versor T, contraria al versor T. Entonces, la fuerza peso tiene una componente negativa. Entonces, la fuerza peso, la componente de la fuerza peso es la masa por la aceleración tangencial, y en la componente normal tenemos el T asterisco menos la componente normal del peso, que es mg coseno de θ, es igual a la masa por la aceleración normal, ¿sí? Que no es cero, ¿no? Que no es cero porque forma parte del movimiento circular. La aceleración normal, bueno, ya sabemos cómo se calcula. La aceleración normal es b cuadrado sobre el radio, ρ, ¿no? El radio de curvatura. Que fíjense que como es un movimiento circular, el radio de curvatura es el largo del péndulo, ¿no? ¿Está bien eso? Bueno, esto del péndulo lo conocen bien del CBC, ¿no? ¿Han planteado esto de esta manera o no? ¿Sí o no? No, de esta manera no. No lo plantearon así. Bueno, ¿pero se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Sí, por ahora sí. Bien. Fíjense que la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez. La primera cuestión que nos damos cuenta de acá es que la aceleración tangencial, ¿es constante la aceleración tangencial? No. Y sí, porque describe un círculo. No, la tangente. No es constante, depende del ángulo. Depende del ángulo. Fíjate, acá abajo, cuando θ es 0, la aceleración tangencial es 0. Entonces la aceleración tangencial no es constante. Como no es constante la aceleración tangencial, la velocidad depende del ángulo y no es constante. Entonces acá tenemos el caso de un movimiento circular. ¿Es un movimiento circular? ¿Por qué decimos que es un movimiento circular? A ver, díganme por qué digo que es un movimiento circular. Porque la Es como un arco de un círculo. Claro, la trayectoria es un círculo, pero no es uniforme. Movimiento circular no uniforme, esa es la primera conclusión que sacamos. Movimiento circular no uniforme. Entonces, vamos a ver si esto es un movimiento armónico simple o no, ¿no? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, primero vamos a escribir, como acá el ángulo es una variable importante, en vez de hablar de puedo hablar de la velocidad tangencial, pero también puedo hablar de la velocidad angular, ¿no? Vamos a escribir la velocidad angular que la escribo con omega mayúscula ahora. ¿Por qué la escribo con omega mayúscula? Para diferenciarla de la pulsación, porque vieron que en el movimiento armónico simple definimos la pulsación. La pulsación la definimos con la letra omega. Ahora vamos a usar el omega mayúscula para la velocidad angular. El omega mayúscula es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Entonces, la velocidad angular y la velocidad lineal, ¿no? La velocidad instantánea, ¿cómo se relacionan? Velocidad angular por radio es la velocidad tangencial. Claro, velocidad angular por el radio. ¿El radio cuál es? El radio es largo. La longitud del... Claro, muy bien. Entonces, fíjense, en la ecuación tangente, miren esto presten atención en esto. En la componente tangente yo tengo menos mg seno de θ, es m por la derivada de la velocidad, o mejor dicho, de la rapidez. El m lo voy a simplificar. Voy a quedarme con menos g seno de θ,
Y acá me queda la derivada de la velocidad. Pero la velocidad dijimos que era esto. Si yo derivo en realidad la rapidez, si derivo la rapidez, ¿qué pasa cuando derivo la rapidez? Si derivo la rapidez, me queda la derivada de L, que es 0, así que no va, por la derivada de la velocidad angular. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. O sea que la ecuación, la segunda ecuación de Newton, escrita en la componente tangente, me quedó así por ahora. L por la derivada de la velocidad angular. Pero la velocidad angular es la derivada del ángulo. Entonces acá me queda la derivada segunda. Hola, ¿me siguen o...? Sí, sí, sí. Porque se me cortó recién, hubo un lapso que se me cortó, me pareció, ¿no? Sí, fue un segundo que se cortó. Bueno, qué miedo, se corte. Bueno, ahora vamos a ver, quiero que hagan esto, no me acuerdo si acá lo tengo escrito, no lo tengo escrito. Vamos a hacer esto, vamos a pasar dividiendo el L, vamos a pasar este L dividiendo de este lado, ¿m? Y vamos a pasar este signo, esto que está restando, lo pasamos del otro lado sumando, ¿no? Me queda así. ¿Entienden cómo pasé de este renglón al renglón de abajo? Pasé el L dividiendo, y esto que está restando lo paso sumando. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces quiero que comparemos eso con esto. ¿Esto qué era? ¿Qué dijimos que era esto? El movimiento armónico. Claro, esta es la ecuación diferencial del oscilador, ecuación del oscilador, ¿no? Esta es la ecuación del oscilador. Y esta ecuación tiene como solución el movimiento armónico simple, que ya sabemos, el movimiento armónico simple tiene como solución para X a una función coseno de omega t o seno de omega t. Bueno, entonces, quiero comparar estas dos ecuaciones. ¿Qué me convendría hacer como analogía? A X, ¿qué va a ser el X? El ángulo. El ángulo. El ángulo. El ángulo, bien, perfecto, bien. ¿Qué va a ser el omega cuadrado? Vamos a escribir acá, hacemos así. Voy a mamarrachar todo esto, pero va a quedar horrible, pero bueno. ¿Qué es el omega cuadrado acá? La raíz cuadrada de G sobre L, claro. De sobre él. El G omega sobre es L, muy G bien. cuadrada de G sobre L. Entonces voy a comparar estas dos ecuaciones. ¿Son iguales estas dos ecuaciones? ¿Son iguales? No. Sí. No, porque no hay seno. Ah, no. Claro, no son iguales, porque si yo llamo a tita, lo llamo X, acá me queda el seno de X. No son iguales, son E. Yo les decía recién, voy a usar el movimiento armónico simple, pero la condición es que no puedo usarlo en principio, porque las ecuaciones no son iguales. ¿Qué tiene que pasar para que sean iguales? ¿Qué tendría Tiene que que ser pasar? una oscilación muy chiquita para que el seno sea 1, ¿o no? Muy bien. Claro, en realidad lo que tiene que pasar es que el seno de tita sea tita. Y eso ocurre, como dijo la compañera, ahora lo vamos a ver bien, cuando la oscilación es muy chiquita. Esto es cierto, esto es importante, esto grábenselo, el tita va en radianes. Ojo, ¿eh? El tita no puede ir en ángulo, en grados, ¿eh? El seno de tita es tita. ¿En qué circunstancia el seno de tita es tita? Cuando tita es Un ángulo muy chico. un ángulo chico. ¿Eh? Cuando ustedes en análisis 1, creo que en análisis 1 han hecho esto, me imagino, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. ¿No? ¿Cuánto Sí. es esto? ¿Cuánto es esto? 1. 1. Bueno, esto es lo mismo que estamos diciendo acá abajo. Cuando el tita es muy chiquito, el seno de tita es tita. Pero el x acá, ojo con eso, muy importante, muy, muy importante, si no les va a dar todo mal. El x o el tita lo tienen que escribir en radianes. No pueden escribirlo el tita en grados. O sea, el seno de tita tiende a tita si el tita está en radianes. ¿Mm? ¿Está bien?
Bueno, entonces veamos cuándo ocurre eso. Cuando el seno de tita es tita. Entonces acá yo les escribí, vamos a ver, acá. Acá les escribí cuando el seno de tita es tita. ¿Cómo estamos con la hora? Ah, estamos en 10:30, estamos medios mal. Fíjense, si yo pongo un ángulo de 30 grados, el ángulo radial es 0,52. Y hago el seno de 30 grados es 0,5. Ahí la diferencia porcentual entre un número y otro es 4,5%. Para 20 grados, la diferencia porcentual es del 2%, el error cometido, ¿no? El error cometido es del 2%. Fíjense, para 15 grados el error ya es más chico, ¿no? Es 1%. Si yo tomo un grado, fíjense que el error es muy pequeño, es 0,005%. Entonces en física, o si ustedes quieren en física 1, el error que vamos a tomar para que sea válido la aproximación va a ser menor al 1%. Entonces la conclusión es que si yo estoy con ángulos menores a 12 grados, o si ustedes quieren más estrictamente, menores a 10 grados, el error cometido va a ser el 1%. ¿Qué es el 1%? Bueno, el 1% es 0,01, ¿no? Nosotros siempre insistimos, por lo menos en física 1, que para que una magnitud sea despreciable frente a otra, tiene que tener 2 órdenes de magnitud. 2 órdenes de magnitud significa el 1%. Entonces, ¿cuándo vamos a poder considerar que el péndulo se comporta como un movimiento armónico simple? Bueno, cuando el péndulo tenga una amplitud máxima estricta de 12 grados. Para ese tipo de amplitudes vamos a tener un ángulo, una solución que es un movimiento armónico simple. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Hola? Sí. Están ahí, bien. Me asusté porque, ¿saben qué ha pasado? Me ha pasado otro cuatrimestre que estoy hablando y después de 10 minutos me doy cuenta que no estoy conectado o que se perdió la conexión. Bueno, perfecto. Entonces, para pequeñas oscilaciones vamos a poder aproximar, fíjense, miren qué hacemos acá, el seno de tita lo aproximamos a tita. Y omega es omega cuadrado de G sobre L. El periodo, ¿qué dijimos que era el periodo? ¿Cómo se calculaba el periodo? Bueno, es 2pi sobre omega. Entonces de acá vamos a poder hablar y decir que obtenemos para el periodo del péndulo en pequeñas oscilaciones, 2pi por la raíz de L sobre G, ¿no? También la famosa ecuación del péndulo. ¿Esto lo vieron en el CBC? No. No, péndulo casi nada. Mencionaron que se podía explicar el péndulo simple con un movimiento armónico. Ok. No, Bueno, acá tienen la demostración. Una pregunta. Sí. Cuando calculamos la pulsación para el movimiento armónico simple, era K sobre M. O sea, W al cuadrado era K sobre M. ¿Y acá no influye la masa para la pulsación? No. ¿Viste? Increíble, ¿no? No influye la masa. ¿Y eso sabes por qué tiene que ver? Tiene que ver porque la masa está multiplicando a la fuerza impulsora, que es el peso, pero también está, fíjate, en el término de la segunda ley de Newton. Cuando decís masa por aceleración, ¿no? Digamos, ¿por qué no depende de la masa? Es la misma explicación de por qué cuando un cuerpo cae por caída libre, ¿sí? Si no tomo el rozamiento con el aire, ¿no? La aceleración no depende de la masa, ¿no? La aceleración es la aceleración de la gravedad. El mismo motivo que explica eso es lo que explica acá que la pulsación no depende de la masa. O sea, te resumo de nuevo lo mismo. La pulsación no depende de la masa, ¿por qué? Porque en la ecuación de Newton, fuerza igual masa por aceleración, la fuerza impulsora, que es el peso, es proporcional a la masa.
Y en el segundo término, masa por aceleración también es proporcional a la masa. Fíjate lo que hicimos acá arriba, acá, te lo voy a mostrar con el cursor. En la ecuación tangente, fíjate que se simplificó la masa. Fíjate, acá está multiplicando por la masa y acá está multiplicando por la masa. ¿Por qué pasa que se simplifican? Bueno, porque la misma masa es la que se usa para explicar la segunda ley de Newton y también la misma masa es la que se usa para fuerza gravitatoria. Entonces se simplifica la masa y el resultado es independiente de la masa. Es el mismo motivo. ¿Sí? Está bien. Sí. Bueno, pregunta. ¿Cómo va a ser? Bueno, acá no, perdón. Acá está, sí, esto es lo que quería contar. ¿Cómo es la solución? Bueno, la solución es igual a la solución que teníamos antes del movimiento armónico simple. Ya la conocemos, la solución del movimiento armónico simple. La ecuación del movimiento armónico simple es la ecuación que teníamos para X, ¿no es cierto? La ecuación de X la voy a poner de nuevo acá. Habíamos dicho que la ecuación de X era A seno de omega t más alfa, ¿no es cierto? Pero ahora, el X, habíamos dicho qué cosa es el X ahora. ¿Qué es el X? Tita. El tita. Entonces el ángulo va a tener esta forma. El ángulo va a tener esta forma. Va a tener una amplitud, va a tener una pulsación. ¿Que cuánto es la pulsación? Bueno, la pulsación la sacamos de la ecuación diferencial. La pulsación es la raíz de G sobre L. Y bueno, va a tener una amplitud, una fase. Una amplitud, una pulsación y una fase. Ahora hacemos un problema de esto. O sea, sí. Para esto, entonces, la amplitud es el ángulo donde come, o sea, el ángulo máximo. Podría ser el ángulo máximo, depende de las condiciones iniciales. Ahora lo vamos a hacer en un problema para que terminen de entenderlo. Solamente comentarles que la velocidad angular, miren este concepto fundamental, porque esto en los coloquios, en los exámenes, hace unos líos bárbaros. La velocidad angular, ¿qué es acá? ¿Qué dijimos que era la velocidad angular? La derivada del ángulo. La velocidad angular es la derivada del ángulo. Hacemos la derivada de esto. Y hacemos la derivada de esto y me da esto. ¿La velocidad angular es constante? No, porque es constante, claro. La velocidad angular tiene que ver con la pulsación. ¿Es la pulsación la velocidad angular? O sea, depende de la pulsación, pero la pulsación depende de la pulsación, pero es distinta, ¿no? No va a variar con la pulsación. Va a variar Muy bien, lo que dijo la compañera, ¿no? La pulsación es una constante. Es la raíz de G sobre L. En cambio, la velocidad angular cambia en el tiempo. Cambia en el tiempo armónicamente, como el ángulo, armónicamente. Y, bueno, la velocidad instantánea, que habíamos dicho que era omega por L, se calcula así. Y el arco recorrido, ¿sí? Acá estoy usando esto, estoy usando que la definición de radianes, no sé si se acuerdan, el arco recorrido, se usó radianes, ¿cómo se relaciona el arco con el ángulo? Bueno, el arco dividido el radio, que es el largo en realidad del péndulo, es el arco sobre el largo es el ángulo, ¿no? En radianes, estamos expresándolo en radianes. Acá yo les recomiendo que cuando estén con péndulo, escriban los grados los escriban en radianes directamente, para no hacerse lío. Entonces el arco recorrido se puede decir que es el largo por el ángulo, pero el ángulo varía en el tiempo, así que este es el arco recorrido. ¿Está bien? Y bueno, remarcar que lo que dijimos recién, la diferencia entre velocidad angular y pulsación. La velocidad angular no es una constante, en cambio la pulsación sí. La pulsación tiene que ver con el periodo de oscilación, ¿sí? Y bueno, un poco la conclusión es el péndulo simple tiene por trayectoria un arco de circunferencia que recorre con velocidad angular omega no constante. No sé si están muy cansados.
si quieren que cortemos acá o hacemos un solo problemita simple, o sea, planteamos la primera parte más que nada, para que vean cómo se plantean las condiciones iniciales. ¿Hacemos eso? Sí, por Sí. favor. Hagámoslo. Dale. Bueno, el problema es así, miren. Un péndulo ideal oscila con una amplitud de 10 grados y un periodo de 3 segundos. Me dan el periodo, me dan la amplitud de 10 grados. Me dan la amplitud de 10 grados, ya que, ¿qué puedo decir? ¿La solución va a ser un movimiento armónico simple? Sí. Sí, por la aproximación que estamos tomando. Obviamente, esto es una aproximación. Si yo en física 1 voy a decir, si el error es menor al 1%, la aproximación es válida. Entonces, como estoy por un error de un 1%, va a estar bien. Ahora, si yo quiero, no sé, hacer un experimento donde necesito mucha precisión, el 1 por 1000, el 1 por 10.000, el ángulo va a tener que ser más chico. Bueno, dice, calcule la velocidad de aceleración tangencial del mismo cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria. ¿Cuánto vale la tensión del hilo en ese punto si la masa oscilante es de 0,5 kilos? Bueno, no sé si vamos a hacer todo, pero sí comentarles cómo escribir la ecuación de tita a partir de los datos que obtengo, ¿no? Si yo tengo el periodo, ¿qué voy a sacar? O sea, mi objetivo, ¿saben qué quiero hacer yo? Quiero sacar A, omega y alfa. Ese es mi objetivo. Lo que quiero es explicarles ahora. Si yo conozco el periodo, ¿qué saco? La pulsación. Exacto, claro, la pulsación, muy bien, lo tenemos por ahí. Bueno, aparte, sé que a tiempo inicial, voy a escribirlo en radianes, el ángulo, 10 grados es pi sobre 18. Ese es el tiempo inicial. Entonces, bueno, ustedes ya me dijeron que voy a sacar la pulsación. ¿Por qué saco la pulsación? ¿Cómo se calcula la pulsación? 2pi sobre periodo. Exactamente, muy bien. Tengo el periodo, o sea que ya conozco esto. Entonces escribo tita. Tita es esto. Escribo la velocidad. ¿Sí? Escribo la velocidad. La velocidad es esto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, acá las escribí, pero ¿cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, que la amplitud a tiempo igual a 0 es... La amplitud a tiempo igual a 0, la amplitud ¿de qué? Del ángulo, ¿no? Es 10 grados. Y eso lo escribo diciendo que es pi sobre 18. Pero en esa condición inicial, ¿cuánto vale la velocidad? En este punto, ¿cuánto? 0. O sea, la velocidad inicial es 0. Entonces, este problema es igual al primero que hicimos hace un ratito. O sea, tengo una amplitud inicial, pi sobre 18, tengo una velocidad inicial, ¿sí? Que es 0. De la velocidad inicial, fíjense que el planteo es igual. De la velocidad inicial voy a sacar el ángulo. El ángulo, saco que el coseno de alfa es 0, o sea, saco dos ángulos. Igual que antes, 90 grados y 270 grados. Pero, conociendo el ángulo alfa 90 grados o conociendo 270 grados, como hicimos antes, el A no puede ser negativo, y entonces esta segunda condición me da un resultado que no corresponde, entonces la que es válida es la primera. La que es válida es la primera. Y entonces puedo escribir el tita de t, lo escribo como pi sobre 18, seno de omega, que lo tengo que calcular, pero ya lo tengo, por t. El omega hay que calcularlo, pero ya lo tienen acá, ¿no? Es 2pi sobre 3 segundos. Más pi sobre 2. ¿Está bien? Esta es la solución escrita de tita. Pero habíamos dicho que esto también se podía poner como coseno de omega t. Vamos a poner lo que es el omega, si ya lo tienen. Es 2pi sobre 3 segundos por tiempo.
¿Mm? Discúlpenme que le tengo que abrir al perro, que me está golpeando la puerta. Hacemos un... No hay problema, está permitido. Ahí está. Me está golpeando la puerta el perro, así que no... Quería entrar. Bueno, entonces escribimos el tita, el ángulo, de esta manera. Pi sobre 18 por coseno de 2pi sobre 3 segundos por t. Entonces acá tenemos al tita. Una vez que ustedes tienen el tita, tienen la velocidad angular, tienen la velocidad, tienen la aceleración. Bueno, pueden calcular la velocidad en distintos lados. Porque si conocen cómo es la expresión de la velocidad en función del tiempo, pueden calcular para distintos tiempos la velocidad. En particular pueden calcular la velocidad en el punto más bajo. Pero bueno, no quiero meterme mucho con la práctica. Habíamos quedado, a partir de un reclamo que hicieron varios chicos el año pasado, es que darles un intervalo. Así que quiero terminar la clase ahora. Yo podría estar hablando 2 horas más del tema, pero quiero los chicos de la práctica prepararon problemas para hacer. Así que quiero terminar la clase acá. Tengo una pregunta cortita. Dale. Si quisiéramos calcular L después. Si querés calcular el largo. L. Sí. Bueno. Tenemos que poner la velocidad en el punto más bajo y de ahí sacamos la aceleración angular, la aceleración... No. El L lo vas a tener que sacar conociendo el periodo. Si asumís la aceleración de la gravedad 9,8, de ahí sacás el L. ¿Sí? Está bien. De ahí lo tenés que sacar el L. Del periodo. ¿Sí? Claro, con la Una pregunta. Sí. Nada que ver, ¿no? ¿Estos PowerPoints vos los subís al campus? Yo subo... ¿O lo puedes pasar antes de la clase? El PowerPoint en sí, para ir copiando mientras veo. Bueno. Yo en general tengo algunos PowerPoint hechos, pero a veces hago algunas modificaciones, pero sí podría pasarles unos PDF para no cargar tanto el campus de las clases. Quizás... Si no pasa, porque vendría bien pasar el PowerPoint antes de la clase, porque justo voy copiando algo, pasás de diapositiva y... Dale, sí, está bien. Vendría bien. Bueno, Marcelo, dale. Sí. ¿te paso una Con noticia? algún live. Sí, lo subo al campus, dale. Sí, dale, otra pregunta. Sí, una consulta. Cuando dice B de T es igual a 0, tipo, ahí el L lo pasaste viendo y desapareció, ¿no? Porque me perdí un poco. Tipo, Sí, claro. Claro, como vale 0, sí, se fue. Sí, en realidad, estrictamente hablando, habría que poner un L acá, me lo comí, ¿no? Tenés razón, falta un L acá. Está, genial. Sí. Sí, tenés razón. Pero bueno, igual todo esto pasa dividiendo, así que vale 0. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, está bien. Yo voy a subir algún PDF al campus para que ustedes tengan. Y bueno, quizás no sé exactamente lo que voy a dar, porque hago algunas modificaciones de acuerdo a cómo viene el curso, pero bueno, va a estar casi todo. Bueno, si quieren dejamos acá, así tienen un tiempo de descanso. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el problema obligatorio? Dale. El 1. Era sobre el que preguntaban antes también, el inciso, el de calcular la velocidad angular. Sí. Para calcular la velocidad angular con respecto al origen, tendríamos que plantear una velocidad que sea tangencial a la circunferencia que se genera con el origen a la posición, digamos. Sí, yo les recomiendo que lean el libro de Roederer. Creo que también lo pone... Creo que ustedes han bajado el libro de Roederer, ¿no? Sí. Bueno. Alguien preguntó en dinámica, en el campus de dinámica, alguien hizo una pregunta sobre velocidad angular. Yo le adjunté 2 hojas
no me daba para juntarle más porque el campus no admite más saturaba el tamaño del archivo. Pero miren esas 2 hojas de velocidad angular que yo subí en el campus. En realidad van a ver en las siguientes, creo que en la siguiente o en la otra, van a ver la definición que da Roeder de la velocidad angular. Recomiendo que usen eso para el problema obligatorio. Es un producto vectorial que hay que hacer. Recomiendo que hagan eso. ¿Sí? Bueno, buenísimo, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a dejar aquí entonces. Voy a cortar la grabación y bueno, nos estamos viendo la próxima. Chao, profe. Buen fin de Chao. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias.